grabar. Muy bien, estamos grabando. Un poco la idea del encuentro de hoy era hacer un repaso conceptual sobre la estructura de la materia, más que nada para que en estas vacaciones, aquellos que están con algún retraso en alguna actividad puedan desarrollarlo sin drama, y aquellos que fueron cumpliendo, porque les permitió el tiempo, porque fueron entendiendo los temas y demás, puedan sacar provecho para descansar o para ponerse a tiro con otras asignaturas, y no es que lo voy a dejar tarea extra, por así decirlo. Entonces, antes de arrancar con la exposición, digamos, de contenidos, quisiera saber en cuáles o en qué etapa del proceso de investigación a ustedes les resultó más difícil poder comprender, no sé si la unidad 1, si la unidad 2, algún texto en particular, en fin. Algo que ustedes sientan que por ahí estaría bueno que en esta revisión que voy a hacer ahora preste una especial atención, digamos. Todos los micrófonos silenciados. No sé si eso significa que en todo tuvieron problema o que vienen todo muy bien. Yo tuve problema en todo, profe. Me costó mucho poner los disparadores como para arrancar la investigación, básicamente. Porque yo por ahí lo llevaba referido a una cosa y por ahí era otra y no me daba cuenta de eso. Orientame un poco, vos en qué tema habías planteado, o qué situación. No me estoy acordando en este momento. Ese es el problema, no me estoy acordando en este momento. Acá me lo busco y te digo, pero no me acuerdo. Bueno, yo voy a ir al campus, acá tengo un foro abierto, y lo que entonces voy a hacer, voy a ir pasando clase a clase, tratando de, brevemente, en esta última clase, esperen que admito a la gente que está esperando, podré indicarles, digamos, las palabras clave, los conceptos claves que trabajamos en cada una de las clases. ¿Les parece bien, entonces? Sí, Si ustedes tienen ahí alguna duda o algo en particular, claramente se habilitan el micrófono y me la plantean, que somos poquitos y tenemos esta posibilidad. Por ahí, no sé, en otras comisiones de otro lugar donde trabajo, por ahí las comisiones son de 60, 80 y es más difícil el intercambio, pero acá no superamos los 20, así que en cualquier momento que ustedes quieran, habilitan el micrófono y plantean la pregunta. ¿No se puede empezar durante la grabación? Bueno. Porque tengo que compartir pantalla. Ok, compartir pantalla, campo Mignone, compartir. Ok. Están entrando, creo yo, ¿no? A la parte de... ¿Están todos en el campus? ¿Viendo el campus, digamos? Supongo que sí. Sí, se ve. Sí. Bien, perfecto. A ver, el esquema general, nosotros fuimos planteando clases quincenales, y en total, junto con esta clase de hoy, serían 7 clases, pero en total tuvimos 14 o 16 semanas más o menos de cuatrimestre. Lo primero que planteamos acá en la clase 1, ¿sí? Perdón, este es el... acá. Fue... La primera partecita me parece que es importante, porque se explica cuál es el eje de la asignatura, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, inclusive para la parte de final, aquellos que tengan que dar final. Nosotros tenemos siempre, en cada unidad, un núcleo de contenidos que son metodológicos, y otro núcleo de contenidos que son vinculados a la educación física, ¿sí? Entonces, siempre, en todas las unidades,
vas a tener textos que pertenecen a las discusiones de la educación física o que pertenecen a las discusiones de la metodología de la investigación. ¿Sí? ¿Esto está claro? ¿Hasta acá? Perfecto. En la unidad 1 arrancamos con los textos metodológicos de Bonsotti y de Zampieri, ¿sí? Uno que plantea los diferentes tipos de conocimiento en el campo de las ciencias sociales, y otro que plantea los enfoques cuantitativos y cualitativos, porque son básicamente los dos grandes paradigmas de los cuales se construye investigación. ¿Sí? Ahora, cuando nos metemos en el núcleo de contenidos de la educación física, trabajamos a través de Balboa, David Davis y Cardenaux. ¿Sí? ¿Por qué trabajamos con estos tres autores? Porque estos tres autores abordan la cuestión de la investigación en el campo de la educación física desde distintas aristas. ¿Sí? Balboa es un investigador español que describe en un texto, en el texto que trabajamos como bibliografía obligatoria, cómo es el desarrollo de la investigación de educación física en España. Y nosotros lo traemos acá porque ese diagnóstico que él hace en España en el 96 es bastante parecido al diagnóstico que haríamos ahora sobre cómo está la investigación en el campo de la educación física. Que es, la palabrita que él usa es incipiente. Es algo que recién está comenzando. De hecho, ¿a cuántos profesores del instituto ustedes conocen que hacen investigación? Muy pocos. No, no sé. No. Yo les puedo nombrar, además de mí, Lola, Julián Sotelo. A Fede nosotros tuvimos el año pasado. A Fede es historiador y trabaja también en cuestiones de metodología, pero digamos que produzcan investigación o contenido. ¿Sí? Okay. Son muy pocos. Son muy pocos. Y ese es un problema. Porque si no producimos contenido nosotros, hay otros que lo producen por nosotros. Y eso es lo que plantea Nancy Cardenaux también. Esta idea de que generalmente hay grupos de especialistas que se encargan de escribir, y nosotros, profes, solo somos meros ejecutores de ese conocimiento. ¿Sí? Y entonces lo que propone Nancy, acuérdense que ella habla respecto a la formación docente en términos generales, no habla de los profesorados de educación física, pero dice que los docentes deberían saber investigar por varios motivos. Entre unos, y me parece que es uno de los más importantes, porque plantea que uno enseña mejor aquello sobre lo cual investiga. Entonces, imagínate vos en una escuelita, no sé, de hockey, por ejemplo, trabajando en las inferiores de las Leonas. Genial, perfecto. Ahora, si vos, además de trabajar ahí, desarrollás investigación, suponete que conseguís financiamiento del CENAR o del ENAR para desarrollar investigación sobre los mejores métodos de enseñanza de hockey infantil, comparando el método inglés, el australiano y el español. Y de toda esa información vos vas a ser, sin duda, un mejor docente y vas a tener mejores resultados. Entonces, no solamente en la cuestión por producir conocimiento, sino también para mejorar la práctica docente. Y David Davis plantea como cuestión importante, dice, bueno, no solamente hace falta que los profesores sepan hacer investigación, sino que es necesario construir un modelo de investigación colaborativo. ¿Sí? Y esta es la idea central desde David Davis, donde el profesor no sea solo un objeto de estudio, es decir, alguien al cual yo voy y le hago preguntas sobre cómo enseña, o qué contenido elige, qué estrategia de enseñanza utiliza, sino que hacerlo productor de esa investigación. ¿Sí? Entonces, con estos tres autores nosotros planteamos la cuestión de la investigación en el campo de la educación física. Sí, claramente,
hay mayor desarrollo de los autores, es simplemente pues estoy haciendo el recorrido de cada uno de ellos. ¿Sí? Hay conceptos importantes sobre los motivos por qué, por ejemplo, Nancy, por qué los docentes no hacen investigación, o Valois cuando plantea el concepto de miopía paradigmática, ¿se acuerdan? Hay conceptos que después son específicos de cada autor y que es necesario que los revean. Esa es la estructura general de la unidad 1. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros comenzamos a charlar, la primera, sobre cuestiones de ciencias sociales, lo primero que nos detuvimos fue en hacer una reflexión sobre lo que es la realidad. Ustedes piensen esto, el 80% de la información que nuestro cerebro procesa es mediante el sistema visual. Ahora, nuestro cerebro no procesa todo lo que está frente a los ojos. Atención con esto. ¿Qué significa? Que hay aproximadamente un 40% de información que nuestra retina filtra y que no pasa por la vía óptica. No llega a la zona del cerebro que se encarga de la procesión del área visual. Es decir, que ante nosotros pueden haber cosas que nuestra retina considera que no es oportuno, que no es necesario y que no es sobre todo funcional para nuestra supervivencia en el medio. Esto por el desarrollo de nuestro cerebro y de nuestro sistema neurológico a lo largo de la evolución. Entonces esto nos pone sin duda a reflexionar sobre el concepto de realidad. Piensa que eso que percibimos, bueno, ya sabemos científicamente que hay un determinado porcentaje de cosas que nosotros no vemos. No vemos. Punto. Entonces, en este sentido, implica en poner un poco en cuestión esta idea de que que la realidad es un concepto común, que para todos es lo mismo, que la procesamos de igual manera, y por lo tanto hicimos, ¿se acuerdan este experimento del mono? ¿Sí? Que estoy seguro que si ahora pongo el video, todos lo vamos a ver, todos vamos a ver al gorila que entra y que se pega en el pecho, pero fue muy interesante como varios de ustedes no lo vieron, y cómo eso nos lleva entonces a pensar qué otras cosas son las que están dando vuelta y nosotros no percibimos. Por otro lado, dentro del plano de las ciencias sociales o en el plano de nuestras clases, bueno, ¿qué otros problemas hay en nuestras clases de educación física y que nosotros por no tener el conocimiento no lo logramos ver? No estamos habilitados, nuestra capacidad conceptual no nos permite problematizar sobre tal vez cosas que están presentes ahí, pero que nosotros, por nuestras propias limitaciones, en este caso ya no biológicas, sino conceptuales, no podemos poner en escena. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Claramente que nuestra conceptualización y nuestra forma de ver la realidad está influida no solamente por cuestiones sociales, sino también por cuestiones temporales. Y le voy a poner un ejemplo que seguramente les pasó. No sé si, por ejemplo, últimamente pudieron escuchar alguna banda que haya tenido temas famosos en los 90. ¿Sí? Donde tienen un componente en su letra, un componente patriarcal muy fuerte. ¿Sí? Esto de poner a la mujer como un objeto y demás. Y en ese momento no era problemático. O al menos la mayoría no lo percibíamos como problemático. Me incluyo ahí. ¿Y por qué ahora enseguida escuchamos algo de eso y decimos, che, ¿qué me pasó con mi compañera estar escuchando el otro día así y nos miramos diciendo, ¿está escuchando la letra de este tema? Sí, impresentable. ¿Por qué? Y porque evidentemente el contexto social y el contexto cultural fue cambiando, no, fíjense que no usé la palabra evolucionando, fue cambiando, y también, de algún modo, eso se traduce en formas de conceptualizar la realidad.
la forma de entender. No usé la palabra evolución porque esa palabra se usa más que nada para las cuestiones biológicas. ¿Sí? Esto estamos hablando de procesos sociales. Entonces, a modo de este ejemplo, lo que me interesaba era poner en cuestión, ponerle una pregunta a esta idea de que la realidad es supuestamente todos percibimos lo mismo, todo nos parece lo mismo. Tenemos a priori entonces condicionamientos biológicos para poder inteligir todo lo que se presenta frente a los ojos, y por otro lado condicionamientos sociales. Entonces, en algún punto, no es tan importante todo lo que sabemos, sino es más importante todo lo que ignoramos. Porque esas ignorancias, esas cegueras que tenemos, son las que precisamente no nos permiten ver, observar o problematizar algunas dimensiones de la realidad, precisamente porque no somos capaces de poder inteligirlas. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros como profes de educación física, además de saber cuestiones de metodología, nos formemos en áreas tan diversas. Porque son aquellas que no porque hay alguien que está sentado en el ministerio que dice, no, le voy a meter un montón de trabas y de temas que no les interesa a los pibes para que abandonen, sino precisamente porque funcionan de algún modo como nos quitan algunas vendas que nos permiten interpretar la realidad con otra profundidad. ¿Sí? Bien, este es un poco el sentido de esta primera clase, que llevamos la crítica cartesiana, todo este desarrollo que hicieron me pareció que fue muy, muy interesante. Les invito a releer esto que planteamos acá. Mi consejo es un poco que le iba a plantear al final de la clase, pero lo digo ahora porque capaz que me olvide, es que aquellos que deben alguna actividad, bueno, que se pongan a tiro si pueden. Si tienen algún problema me escriben, yo eventualmente voy a entrar al campus, o me escriben por WhatsApp. Pero aquellos que fueron cumpliendo, hagan un recorrido por todas las clases, simplemente leyendo el contenido y viendo el video. ¿Sí? Fíjense que casi todas las clases tenemos algo de material audiovisual. Simplemente como un modo de repaso, de estudio, para no olvidarse, es un planazo, digamos, ¿no? Te levantás un lunes a la mañana en vacaciones y te lees una clase de metodología sin la obligación, digamos, de cumplir con la actividad porque ya la hiciste. Bien. Se hablan acá de la película Matrix, donde precisamente Morfeo plantea varias de las cosas estas que estamos diciendo. Y acá un pequeño reflexión, chiste respecto al desarrollo cartesiano. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta que quieran hacer? No. ¿Estamos bien? Bueno. Clase 2. En esta clase voy a ser bastante breve porque ya lo planteamos en la parte anterior y presentamos esta cuestión sobre qué pasa en el campo de la educación física, ¿sí? Y la investigación en la formación docente. Fíjense, para guiarse, las preguntas que están en el foro de actividad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abrir la cuestión de la clase 2, ver las preguntas de esta de Borsotti, actividad 1, ¿de acuerdo? No, esto no. Por acá. Bien. Tienen que elegir, les doy la oportunidad de que elijan 2 preguntas de esta guía y yo la respondo. Es un combo de 2 por 1. Tómese el tiempo, léanlas bien. Amor, cuando puedan, más un café.
Bien, acá hay un chat. La tercera escribe Tomás. Esta sería. Perfecto. Bueno, si no hay otras ofertas, arrancamos con la que plantea Tomás. ¿Por qué es necesario familiarizarse con diferentes métodos de investigación? ¿Y cuáles serían las condiciones requeridas? La primera cuestión que tenemos que plantear acá es que lo que determina el método de investigación a utilizar es la naturaleza del problema de investigación que queremos ver. Entonces, ¿por qué es necesario familiarizarnos con diferentes métodos? Y porque si solamente conocemos un método, Balboa plantea en cuestiones de herramientas, solamente vas a poder resolver un determinado tipo de problema y te van a quedar por fuera otros. ¿Sí? Suponete que el día de mañana estoy trabajando, como ustedes saben que yo formo parte del centro de investigación del instituto, y consigo que la municipalidad ponga un recurso para contratar a algún profe que ayude a hacer investigación. Entonces, contrato a Candela, por ejemplo. Y le digo, che, Candela, mirá, tenemos que hacer una investigación sobre cómo los adultos mayores que hacen actividad física perciben las condiciones de las instalaciones. Y Candela me dice, ah, no, profe, yo solamente hago esa investigación expectativa. Bueno, vamos al horno. ¿Sí? Entonces, es necesario poder construir diferentes métodos de investigación, o perdón, familiarizarnos, para poder dar respuesta a los diferentes problemas que se nos presentan. ¿Sí? Y no caer en miopía paradigmática, que sería, Cande me dice, sí, dale, profe, yo lo hago. Bueno, ya no me diría profe, sería colega, ¿no? Me decía, bueno, dale, Nacho, yo me encargo, y termina siendo una macana metodológica porque no está familiarizada y no sabe utilizar otro método. Bien. 3, 4, 5, 6. ¿Cuáles son los valores éticos de una investigación? ¿Y cuáles los criterios de rigor empírico? Bien, los valores éticos de una investigación, en una investigación, son portadores, o mejor dicho, el investigador es portador de esos valores éticos. En principio, en guardar la identidad de los objetos de estudio. ¿Sí? Respetar también los tipos de pensamiento, por más distintos que sean, al que, entre comillas, yo considero adecuado. Entonces, tenemos que respetar a los que son investigados, nuestras fuentes de información. No hay un proceso de juzgamiento sobre eso. Y también hay un compromiso político en esto. ¿Sí? ¿Qué quiere ver? Cuando yo hablo político, no hablo de partidario, ¿no? Hablo de concepción de la polis, del mundo. Entonces, supongamos que tienen agenda libre ustedes para desarrollar una investigación. En este caso va a trabajar Belladigna, Candela y Giselle juntos. Y yo le digo, miren chicos, pueden hacer la investigación del tema que quieren. El único requerimiento que les pongo es que sea en una escuela vulnerable de la localidad de Luján. ¿No? Supongamos. Perfecto. Supongamos que tenemos 8 escuelas vulnerables en la localidad de Luján. Digo, si profe, mira, estuvimos viendo y hacen un trabajo de familiarización con el contexto, dicen, de las 8 podemos trabajar, hay una que trabaja muy bien la educación física, que tiene una comunidad súper comprometida, que logró después de trabajo de años lograr que las familias formen parte de los aprendizajes de los chicos, articulado con los padres, no hay agresividad, etcétera, etcétera. Y después en el resto, y la verdad que es bastante precaria la enseñanza que hay. Bueno, ¿cuál es el compromiso ético y político ahí como investigadores
bueno, ¿qué tipo de investigador queremos ser? Si queremos ser un investigador que vaya y que analice esas escuelas donde funciona mal, y que nuestro conocimiento sea utilizado para producimos, sea utilizado para dar pie precisamente a todos los discursos que dicen que la educación de los pobres es peor, o por el contrario, toma una posición de decir, no, vamos a revalorizar las buenas estrategias y las buenas prácticas educativas que hay aún en estas comunidades y con todas las dificultades que tiene, y observamos y describimos esta escuela que les comentaba al principio. Eso es un posicionamiento del investigador. ¿Sí? Y por eso digo, es el posicionamiento político. No podemos ser ingenuos con cómo puede llegar a ser utilizado el conocimiento que nosotros producimos. ¿Me explico? Bien. Y dijeron la anteúltima. Luego de la lectura completa del artículo, ¿cuál cree que es el posicionamiento del autor en relación a la investigación en la educación física, a la investigación española? Bueno, esto que yo le decía, es una investigación, un desarrollo de investigación incipiente, y que no solamente dice eso, sino que lo que produce es que esta poca investigación que se hizo, bueno, alguna de esa investigación está producida desde el paradigma cuantitativo, lo que llevó a una miopía paradigmática, y por el otro lado, esto dejó por fuera un montón de temas posibles, tal como la pedagogía, la didáctica, la enseñanza, etcétera, etcétera. Bien. Chau, clase 2. Nos llevó mucho tiempo. ¿Estamos bien? Digo, chau, clase 2, ¿estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Sí. Clase 3, situación problemática, hermoso planteo. Acá lo que primero tienen que poder reconocer, pues acá ya pasamos a la unidad 2, entonces hay una pequeña introducción a esto. ¿Sí? Nosotros tenemos, acuérdense que tenemos 2 ejes de contenido en cada unidad. Bueno, lo metodológico, acá esto nos dice que nos quedan 10 minutos. Lo metodológico es problemas de investigación, relación en teoría, objetivos, metodología, que es todo lo que estuvimos trabajando hasta recién, me refiero a la clase pasada, y lo vamos a ver con estos autores. Y después los contenidos de la educación física, lo que plantea la educación física y género, mujeres y práctica deportiva, el género como una construcción, la educación física como un espacio donde se dividen construcciones de género, y lo vemos a través de estas investigaciones. ¿Sí? Bien. Presentada la unidad 2, vemos este hermoso cuadrito de situación problemática, completamente analizado, sacado flechas, la verdad estoy muy orgulloso de este cuadrito, y de las flechas rojas que sacaron para acá. Bueno. Lo primero que tenemos que comprender acá, y espero que quede claro para todos, es que una situación problemática, no es problemática para todos. B, no es un problema de investigación. C, para que se transforme paulatinamente en un problema de investigación, en realidad no es en un problema, se hace un proceso de desnaturalización de esa situación problemática, donde terminamos por ahí formulando diferentes temas y diferentes preguntas. ¿Sí? Y esto es fundamental. Porque de una situación problemática X pueden surgir 10 temas, tal vez de investigación, y 10 problemas de investigación. Eso está claro, por lo tanto nosotros cuando terminamos de hacer o creemos necesario revisar ese problema, decimos, che, ¿no estará muy pegado a la situación problemática? Me refiero que Juancito le pegó a Pedrito, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, digo, y nos preguntamos por qué Pedrito le pegó a Juan, y no, la verdad que para la ciencia eso no aporta nada. Ahora, el tema de la violencia escolar, y bueno, por ahí sí es un tema interesante para desarrollar conocimiento. ¿Sí? Insisto con esto, también puede ser
que hagamos investigación sobre casos exitosos. Es decir, supongamos que empezás a familiarizarte y conoces que hay de 8 o 10 escuelas, conoces que hay 2 que la rompieron en cómo transformaron en 5 años la dinámica institucional. Bueno, vamos a ver qué hicieron bien. Vamos a ver cómo trabajaron, cómo desarrollaron eso. ¿Sí? Porque son prácticas positivas para contar, interesantes también. No solamente lo negativo puede ser objeto de estudio, o objeto de conocimiento, o las ausencias, o tal cosa. Sino vamos a ver cómo enseñaron. ¿Sí? Bien, de situación problemática. ¿Qué problema, qué duda tienen? Calle ahora, sí, decime. Sí, en el texto de Sabino, Sí. se me complicó un poco entender cuando hablaba de las variables, de la relación Bien. entre ellas, con la dimensión y todo eso. Perfecto. Vamos, porque me parece que eso lo tengo en la clase 3, o no lo expliqué detenidamente. No, esto fue la clase 3 recién. La construcción de problemas de investigación. Me parece que no lo tengo explicado. No. Bueno. A ver. Quería ver si encontraba un power o algo para apoyar y que no sea tanta palabra. Lo primero que tenemos que poder diferenciar es que Sabino habla de la construcción del marco teórico. ¿Sí? Él que dice que lo que tenemos que hacer en el marco teórico es definir las variables, es decir, aquel valor susceptible de cambiar precisamente su valor, aquella cuestión que es susceptible de cambiar su valor, que forma nuestro objeto de estudio. Entonces, de un problema de investigación, nosotros tenemos variables que son necesarias explicitar. Y él después las clasifica, dice, bueno, tenemos ahí las variables condicionales, las de intervención, etcétera, etcétera. Digo, más allá de que se vuelvan, que no se vuelvan locos con esa clasificación que él plantea, me interesa que les quede claro la función del marco teórico. ¿Sí? Él, por ejemplo, también se mete en la condición necesaria, pero no suficiente, para que suceda algún determinado fenómeno, etc. Eso es como para enmarcar conceptualmente, o tratar de entender cómo se define el marco teórico. La verdad que no lo tengo acá bien a mano, lo que puedo hacer es armar un power específico sobre las variables y subírselo, a no ser que vos tengas preguntas concretas y yo por ahí sí te puedo preguntar algo. Por ejemplo, si vos decís, ¿qué es tal variable? Y yo te respondo. Claro, no, o sea, yo mientras iba leyendo más o menos me imaginaba a qué se refería, pero me terminé de marear cuando hablaba de las variables, o sea, la relación entre ellas. Decía variable independiente, dependiente, y era todo Bien, un cuadro. eso es bastante sencillo, es más sencillo de lo que uno piensa. ¿Sí? Por ejemplo, la variable dependiente, cuando hablamos de variables independientes o dependientes, lo podemos pensar generalmente como cuadro, como si fuese un gráfico, eje de las X y eje de las Y. ¿Sí? Entonces, hay algo que su variación depende de un determinado fenómeno, y hay otro que su variación no depende de ese fenómeno, por lo tanto es independiente al fenómeno que vos estás observando. ¿Sí? A ver, esta clasificación se utiliza sobre todo en qué tipo de investigaciones. En investigaciones más de corte cuantitativas, donde vos tenés y puedes establecer algún tipo de interrelación entre las distintas variables que vas estudiando. ¿Sí? Ahora, más en la lógica de investigación en ciencias sociales, o más de corte cualitativa, bueno, la identificación de la variable dependiente o independiente se hace de una forma muy superficial,
dentro del marco teórico, pero no se le da mucha relevancia. Porque acuérdense que nosotros cuando vemos sobre todo fenómenos sociales, nos escapamos un poco de la idea de que si pasa A, pasa B. Esa idea de determinismo respecto a, bueno, si es rubia es tonta. Ese tipo se ríe Candé. Ese tipo de reflexiones en las ciencias sociales sabemos que no van. ¿Sí? Digo, tal vez lo que puedo hacer es aclarar bien. Yo creo que tenía un texto, por eso lo estaba buscando acá. Pero bueno, como estoy dando en materia de metodología, estoy muy mareado. Puedo buscarlo y armar, si quieren, en la clase 7, que es donde voy a pasar este videito, subo el contenido respecto a las variables, y ahí si tienen alguna pregunta las ponen y yo voy aclarando. ¿Sí? Bien. Nos queda un minutito corto, ¿sí? Son y 39. Y 47, vuelvo a abrir, así me hago un café porque mi compañera me clavó el visto. ¿Ok? Bueno, bien. dale. Y 47, volvemos. Buenísimo.